Compré a muy buen precio el taladro, compré decoración para la casa, compré productos congelados y pizzas para comer, cupones de pizzas para comer. Esperó semanas, cotizó, se inscribió en los sitios y estuvo lista para comenzar a cliquear. María José participó otra vez en Cyber Monday, el evento de comercio electrónico más importante en Chile. Estaba buscando un taladro y los taladros estaban sobre 30, 40 en precio normal y con el Cyber encontramos una 9.990. O sea, fue mucho el descuento. Fue mucho el descuento. Balance más que positivo. En 3 días se realizaron 1.700.000 compras por $233 millones, un 23% más que el año pasado. Los reclamos, solo 443, la mayoría por incumplimiento en promociones y plazos de entrega. Nos deja muy tranquilos también en el éxito, por un lado, de las marcas que están participando, que se sienten respaldadas por este evento, pero por otro lado también por los consumidores que encontraron las ofertas adecuadas para comprar. El comercio electrónico crece al 35% anual. Los chilenos nos transformamos en compradores cibernéticos. Un caso mío personal, que como que somos compradores compulsivos. Y como vemos la oportunidad en internet más barato que en una tienda, dale por internet. Yo creo que a esta altura, después de todos estos años que llevamos con este tema, sí, ya el chileno confía, lo hace, se arriesga. Aparte que comprar por internet igual es mucho más rápido. Más que nada por comodidad, yo creo. O sea, en algunas ocasiones consumismo, pero yo más que nada por comodidad. Chile es cuarto a nivel mundial en mayor gasto por habitante en comercio electrónico, con $223 por año, solo superado por Reino Unido, Estados Unidos y China. Por eso estamos a la cabeza de toda Latinoamérica. Chile tiene un lugar de privilegio en Latinoamérica respecto del acceso a tecnología. Los chilenos, además, tiene una cultura de relacionamiento con el comercio en un ambiente que se ha ido poniendo cada vez más competitivo, cada vez más pro consumidor. Y también consumidores más informados, empoderados y exigentes. Sí ha habido una mejora y sí ha habido un resguardo por parte de las marcas, o sea, sobre todo con los tiempos de entrega. Fenómeno de ventas por internet que continúa a paso firme. 2018 espera cerrar con ventas históricas superiores a los $5.000 millones.